Seguimos recorriendo las distintas actividades con los respectivos protocolos que han iniciado, actividades deportivas aquí en el Club de Remeros Mercedes, y llegamos hasta el Karate Kyokushin, donde está a cargo el profesor Adriano Hernández. Bueno, un gustazo, Adriano, reencontrarnos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Que ya tenés barba blanca y todo. Igualmente, querido, la verdad que hace un rato que no charlamos y la barba crece. Y son los años que se van sumando. Creo que la última vez que hablamos fue en el torneo acá en el Remero, si no mal recuerdo, ya van a ser como 2 años. Sí. Bueno, te cuento, estamos ya hace 3 clases que estamos con la actividad de karate Kyokushin, como bien dijiste, que te sale perfecto. Muchas gracias. Está cada vez mejor expresado y el léxico japonés de película. Y bueno, mantenemos un protocolo de trabajo a distancia, donde el ejercicio es básicamente personal, el trabajo personal, donde el alumno se enfoca en la técnica, en sí mismo, en el trabajo de potencia, en lo que es la base física. Y dejamos un poco de lado lo que tiene que ver con el trabajo frente a frente, o lo que podría ser combate, entrenamiento con escudos, la técnica mismo de pelea. Y bueno, y más o menos esa es la dinámica. Vamos 3 clases, se van incorporando de a poco los alumnos. Hemos encontrado por ahora esta cancha que está muy buena, aparte tenemos un contacto con la naturaleza que en el dojo adentro no teníamos, entonces realmente se pone interesante el entrenamiento e incluso aprendemos como extra, digamos, como trabajo extra de lo que sería un avanzar en ciertos conceptos, ciertos estados mentales. El entrenar al aire libre con el frío. Entonces eso genera en principio cierto choque con el estado mental, con la creencia que hay de fondo, que el frío no, que esto, que lo otro, que me voy a enfermar, y todo eso se empieza a disolver a medida que el alumno entrena, experimenta y se da cuenta que en el fondo estaba en la mente nada más. Cuando aparte, que es lo que tratamos de incorporar hoy en día en la enseñanza del karate como budo, es el manejo emocional. Es una materia pendiente en la mayoría de los sistemas educativos. En la escuela, en el liceo, jamás se ha enseñado la emoción, cómo manejar las emociones. Y es algo que traemos desde el nacimiento. Además, el niño lo primero que tiene cuando nace es emoción, porque nace llorando, riendo algunos, bueno, depende. Entonces la emoción es la energía básica que tenemos que aprender a manejar, sin embargo jamás nos lo han enseñado. Entonces, en esta época que las emociones están a flor de piel y bueno, y las circunstancias que estamos viviendo lo requieren, es más que imprescindible poder enseñar el manejo de las emociones. Y en el entrenamiento de karate surgen esas emociones porque el alumno se tiene que enfrentar a dificultades que en otra situación no están presentes. Y en ese enfrentar, que es lo mismo que andar en bicicleta, es decir, cuando la persona anda en bicicleta, se enfrenta al andar en bicicleta y aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta. Esto es lo mismo. Es decir, el profesor, en este caso yo, pero cualquier otro docente, acompaña y empuja al alumno y lo va guiando en ese proceso de experimentar la emoción enfrente a la adversidad. El ejercicio, si estuviéramos, no sé, en la educación tradicional, frente a un trabajo de matemáticas o a un ejercicio o aprender una lección de historia, etcétera, ¿no? Frente a la dificultad, en esa dificultad radica el aprendizaje. Entonces, el karate no está alejado de eso, es parte de la vida. Entonces, bueno, ese enfoque está siempre presente, por lo menos en mi versión de Karate Kyokushin. Es decir, trato siempre de enfocarme en ese aspecto y que el alumno aprenda a manejar la emoción. Si no, mañana pasado tiene cualquier aspecto difícil, cualquier situación difícil afuera del dojo y no sabe cómo manejarlo. Y eso lo puede transmutar en rabia, por ejemplo, y generar violencia, que es lo que pasa en todos lados. La mayoría de los seres humanos no saben manejar emociones y frente a la dificultad hay enojo, hay ira, angustia. ¿Y qué pasa? Eso genera violencia. Es una energía totalmente natural, se ve en el fútbol, se ve en todos lados, ¿no? En el partido de básquetbol se ve en todos lados. Se ve en un baile, en donde sea. 2 personas que se chocan en la calle y no saben qué hacer con la emoción. Y bueno, eso hoy en día tiene que ser parte de lo que es la educación y tiene que estar en todos lados. Tenía que estar en todos lados desde hace 2000 años y no ha estado. Entonces, bueno, es una cosa que es una materia que incluimos desde hace mucho tiempo en nuestras academias y acá en el Remero, obviamente, que creo que es muy beneficioso para el alumno, además de todo el entrenamiento físico y de karate y de defensa personal. Adriano, Perdón que no largué. ¿Cómo has sobrellevado esta situación, estos 2 meses y pico sin tener actividad, si están cerca los niños, sin dar las clases? Vos mismo quizás podías llevar tu preparación en forma sola, pero ¿en qué lugar estaban
Estos chicos, cuando surgió esto de la pandemia, ¿estaban en competencia? ¿Estaban preparándose para este año? Estábamos comenzando lo que vendría a ser la pretemporada y enfocándonos en 2 o 3 torneos que teníamos en lo que iba a ser el correr del año. Y como todas las disciplinas tuvimos que parar, obviamente, con la frustración que eso conlleva, con la expectativa de lo que estaba sucediendo y bueno, con la incertidumbre de todo lo que estaba pasando. Y nos enfocamos como la mayoría, o por ejemplo, como muchas actividades, a través de la plataforma Zoom, que fue el salvatierra que tuvimos todos, es decir, a través de eso pudimos canalizar esas ganas de entrenar que teníamos todos. Y te cuento que al principio estaban todos, y después como todo fueron... Es desmotivador un poco, ¿no? Se torna monótono, sí, y al no haber competencia uno se descansa. Es muy desmotivador, digo, incluso cuando arrancamos el primer mes sucedía que estábamos todos con ganas, las primeras clases en realidad, y incluso yo cuando entreno para mí también, pero en determinado momento, aparte de entrenar yo, empiezo a mirar un poco más los alumnos, a corregirlos y es muy difícil porque como tengo que hablarle específicamente, imagínate que son muchos en una clase por internet y tengo que hablarle específicamente a uno que le estoy viendo que corrija la rodilla, que la postura en las flexiones, que las abdominales, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces en el momento que yo corrijo, no entreno, cuando entreno no corrijo y se van generando otro montón de cosas, además de que bueno, como positivo tuve que desarrollar métodos para poder entrenar en esa plataforma que no se habían hecho. Entonces, todo lo que es corrección frente a frente con la persona, que es lo que se da en toda la disciplina, evidentemente no se podía hacer. Pero fue, yo qué sé, fue una manera, si vamos al caso, y hablando de lo que estábamos hablando anteriormente, fue una experiencia para aprender a manejar las emociones. Es decir, el karate muestra que frente a la adversidad hay que seguir como sea y hay que desarrollar, dijera Einstein, las capacidades de ver las cosas distintas frente a las situaciones difíciles. Entonces, que no es esa específicamente la frase y ahora no me acuerdo. Bueno, no me sale ahora, ya me va a salir. Si no la buscan en internet que está. Y frente a esa situación hubo que desarrollar la creatividad y distintos métodos de entrenamiento que hasta ahora no se habían usado. Más allá de que en algún momento, en algún lado había clases en internet o en YouTube de algún profesor en otros lados, pero tuvimos que hacerlo y sobre la marcha fuimos experimentando y fue saliendo y se hizo lo que se pudo y dentro de todo mantuvimos el entrenamiento, lo cual ayudó como a mantener esa unión, pero ya al último tiempo, antes de arrancar, prácticamente era muy poco los que entrenaban. Yo, como siempre digo, eran los fans del karate estaban al firme, desde que arrancó hasta que terminó el entrenamiento por Zoom, pero el resto que necesita un poquito más de empuje ya se había desmotivado y bueno, y así estamos. Un placer, Os. Igualmente, muchas gracias por este momento, por el tiempo. Y bueno, ese es el mensaje es ese, persistir y perseverar a pesar de la dificultad. Os. Muy bien, así pasó el sensei Adriano Hernández, entonces el hombre que trabaja en el club